Buenas tardes a todos, saludarlos, saludar también a los que nos acompañan a través de la plataforma. Vamos a comenzar este módulo, el módulo número 3 del seminario El proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. El módulo 3, la clase obrera, el rol de la CUT y el gobierno de la Unidad Popular. Quienes nos acompañan hoy día es saludar a David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Osvaldo Zúñiga, presidente de la Ranquil. Así es que con los tiempos que tenemos vamos a exponer, vamos a empezar por el compañero Osvaldo, presidente de la Ranquil. Muchas gracias. Bueno, saludarles, compañeros, compañeras, saludar a los que estén de las plataformas también, escuchando y viendo. A nosotros nos ha correspondido este tema y yo he recurrido a unos boletines que encontramos no hace mucho tiempo en la Biblioteca Nacional. Los boletines de la Confederación Ranquil, boletín de la Ranquil. Bueno, nosotros como Confederación Ranquil fuimos allanados el día 11 de septiembre a las 11 de la mañana y se quemó toda la documentación de la Confederación. Y hasta hace poco tiempo nosotros no teníamos documentación escrita. Así que cuando nos dio el dato un compañero que había unos boletines en la biblioteca, fuimos a buscarlos. Y logramos tenerlo hoy día en nuestra confederación. Y he traído algunas imágenes que vamos a presentarlas. Y una de las primeras que estimé necesario colocarla era esta. Les voy a ir leyendo los titulares nomás. Estas imágenes van a quedar acá en los archivos del ICAL y que se pueda, si son solicitadas, podérselas enviar por correos probablemente, o venir a verlas. Entonces aquí dice que el secretario general de la CUT es ahora flamante ministro del Interior, Hernán del Canto. Y claro, pues hay un paso enorme de que un dirigente sindical pase a ocupar un cargo con una responsabilidad tremenda en el gobierno. Estamos viendo ahí, no aparece todavía, pero voy a avanzar igual. Y acá en esta hay una situación en la quinta región y aparece también Hernán del Canto como candidato a diputado por esa región. Y esta otra dice: 4 ministros obreros en el nuevo gabinete. Y aparece la foto de los 4 ministros obreros en el nuevo gabinete del Gobierno de la Unidad Popular. Eso es muy relevante, que se da esta estrecha relación de la central, de la CUT, con el Gobierno de la Unidad Popular, ocupando responsabilidades. Bueno, está Carlos Contreras Díaz, las fotos están bien borrosas, pero está un compañero Yarce, el compañero Hernán del Canto y el compañero... La imagen no la podemos sacar de acá, pero está saliendo con la transmisión de streaming, así que van haciendo un relato. Muy bien, muchas gracias, compañero. Se me dice que el compañero que está saliendo, las imágenes están saliendo para la transmisión de streaming, pero acá no van a aparecer. Entonces yo voy a ir haciendo este relato también para no pasarme en el tiempo. Y en otra de las imágenes dice que 3 ministros de Estado en el plenario de la CUT. Y aquí voy a pasar a una cuestión muy relevante que fue para la organización campesina. Entonces se firmó el convenio
para cursos de capacitación sindical. Este era un convenio del FES, del Fondo de Educación y Extensión Sindical, y algo bien importante acontece hoy día acá. Quien fuera director de este Fondo de Extensión y Educación Sindical, compañero Óscar Torres, está con nosotros aquí hoy día. Nos hemos encontrado. Muchas gracias, compañero Óscar, por estar acá y estar con esta historia tan relevante que fue para el mundo campesino. Y traje otra también que dice instrucción para 8.500 campesinos por el convenio del Fondo de Extensión Sindical. Y este fondo estaba en la Ley de Sindicalización Campesina y tenía un financiamiento, un aporte de los empleadores, aporte de los trabajadores y aporte del Estado. Pero imaginarse hoy día esta gran cantidad de campesinos capacitados cuesta, porque nosotros hoy día como organizaciones campesinas no contamos con esas posibilidades. Fuera de los convenios que había con universidades, había convenios con el INACAP y un convenio con el Ministerio de Educación de alfabetización, porque la gran mayoría del campesinado en esa época eran analfabetos. Entonces, esas transformaciones, esos cambios que se estaban generando en la economía agraria tenían un sustento en la cuestión educacional. Y traigo otra para ir dimensionando lo que fue este proceso tan acelerado. Andaba el compañero Luis Avendaño Atena, que era el presidente de la Confederación Ranquil de esa época, de gira por Europa, y llega a dar cuenta al Consejo de la Confederación Ranquil, y dice que vienen viajando 9.000 tractores, 5.000 de la Unión Soviética, 3.000 de Checoslovaquia y 2.000 de Rumania. Hoy día imaginarse que el Estado, que sus instituciones del Ministerio de Agricultura van a generar estas condiciones es bien difícil, es bien difícil. Hasta aquí los gobiernos hace algunos años tenían un programa de mecanización y lo que entregaban eran motocultores, que muchos llegaban al potrero o a la huerta y al poquito tiempo ya estaban con serios problemas mecánicos y no funcionaban. Esos tractores, hoy día, si uno recorre los campos, todavía hay tractores que están funcionando, sobre todo estos rojos, los rumanos, que eran de muy buena tecnología. Bueno, y están es cosa de visitarlos por ahí, todavía no están en los museos, están en los campos. ¿Sí? La tecnología de alta calidad y masiva. Y traje una lámina que es de la cooperativa Ñuble Rupanco. En esta cooperativa hay un dato por acá, que era de 800 y tantas familias. Esta cooperativa eran algo de 47.000 hectáreas y estaban dedicados a producir trigo, raps y leche. Esta cooperativa fue una de las primeras intervenidas por la dictadura y se apropió Julio Ponce Lerut, el yerno de Pinochet, que en ese tiempo era director de Corfo, que después fue al poquito tiempo director de la CONAF. Y a esas familias no se les hizo reparación jamás. Y fueron todas desalojadas, despojadas de su tierra. Voy a saltarme estas por los tiempos también. Y aquí había una página de la Confederación
donde relata también el intento de asesinato del presidente Allende, anteriormente, después del tanquetazo del general Biu. Entonces, y hay un pequeño párrafo donde la CUT ya también había advertido sobre lo que venía y lo que se estaba preparando y fraguando. En ese tanquetazo ellos llamaron a los trabajadores a un paro nacional y la CUT dijo esta cosa no, este paro no es nuestro, y tenían esa capacidad los compañeros de poder también saber un poco o anticiparse a los hechos. Esas son las láminas que traía. Y para concluir esta presentación, nosotros como sector campesino tuvimos la posibilidad de participar en todo lo que fue el proceso de ese tiempo, una relación muy estrecha a través de nuestra central de trabajadores. En ese periodo se colocó el voto, un trabajador, un voto, una cuestión relevante, importante, y había 3 confederaciones nacionales. Se dio también bastante esta conversación, este diálogo, esta alianza de las organizaciones. Nacieron unas confederaciones nuevas como la Unión Obrero Campesino, que nace en ese periodo, y fue producto también de estas 2 leyes relevantes, la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria. Bueno, en ese periodo se expropiaron 10 millones de hectáreas de tierra, se constituyeron los CERA, los Centros de Reforma Agraria, los asentamientos también, y uno puede ver también en lo que se conversa con los compañeros y compañeras que fueron parte de ese periodo de gobierno, es que se logra visualizar las necesidades que hoy día, hasta hoy, las tenemos. Y se creó una empresa que aquí también aprovecho de saludar al compañero Adelci Pagausta, quien fue director nacional de la empresa de semillas. O sea, el gobierno ve la urgencia, la necesidad de que para tener responder a las necesidades de la alimentación de nuestro pueblo, había que colocarle elementos, había que industrializar, había que poner ciencia, había que poner tecnología. Y se creó una empresa también para enfrentar el boicot que ya se daba, una empresa avícola, que estuvo aquí en el Cruce La Araña, en la comuna de San Pedro de Milpilla, y ahí uno de los compañeros que le correspondió ser el director de esa empresa fue el compañero José Campuzano, que había sido también presidente de la Confederación Ranquil en algún momento. Salen los compañeros desde las organizaciones a cumplir las tareas políticas. También estuvo en una de los compañeros que tuvo que cumplir esas tareas fue el compañero Rolando Calderón, que fue secretario general de la Confederación Ranquil y que en algún momento es ministro de Agricultura. Y hay una cuestión que la derecha no podrá, ni la reacción pudo, quitarle y arrebatarle el medio litro de leche a los niños de nuestro país. En la medida 13 del programa de la Unidad Popular decía que los niños nacen para ser felices, pero hay 4 o 5 medidas de las 40 medidas que están destinadas y dirigidas a los niños. Vacaciones populares, salud, educación, y esta tan esencial que era alimentar bien los niños. Y ahí el presidente Salvador Allende, cuando hace el anuncio de esto, a mí me gusta mucho lo que plantea, que dice que el 50% de los niños menores de 15 años
tiene un problema de desnutrición severa y que es un problema de salud pública y que el responsable es el latifundio. Entonces, eso era como lo esencial también en estas medidas, que era responder a las necesidades de los niños. Entonces, la reforma agraria, hoy día nadie se atreverá, ni un gobierno se atreverá a arrebatarle, a quitarle la alimentación a los niños. Es una de las grandes herencias que nos dejó el proceso revolucionario de cambio en el campo, que es la alimentación de los niños, o sea, la ración, el medio litro de leche, pero también que uno lo puede conversar con los campesinos que todavía hoy día están, dice, nos sacamos el yugo del latifundio para siempre. Y pudimos compartir con la familia. Los trabajadores del campo en ese tiempo salían oscuros en la mañana y volvían sin luz porque se trabajaba de sol a sol. Y otra de las cuestiones, antes el compañero Manuel hablaba de la economía. La economía, y eso lo ven los yanquis también, los gringos, cuando vienen a Uruguay, a este encuentro de reforma agraria, la economía no se desarrollaba ni se movía porque en los fondos se pagaba con fichas, un pedazo de lata que no tenía ningún valor, que no podía generar ningún movimiento en la economía. Entonces, hay una cuestión ahí relevante también, el rol que juega el mundo campesino y la economía agraria en las transformaciones que se tenían que dar y que se estaban dando en nuestro país. Y para concluir, estos 50 años tienen que permitirnos a nosotros llegar a los que fueron los ex asentamientos, como se ha tratado de borrar la historia, muchos esfuerzos para borrar la historia, pero no la podrán borrar porque la gran mayoría de los villorrios rurales hoy día en las comunas de nuestro país están constituidos en lo que fueron las tierras de la reforma agraria. Uno si va, recorre cualquier comuna rural y va a los asentamientos humanos, a los villorrios que hay ahí urbanizados, semi-urbanizados, si uno busca la historia, se encuentra que esto es parte de un asentamiento. Y lo otro es la brutalidad. Creo que en nuestro país no hay una comisaría de carabineros en las comunas rurales que no haya sido centro de prisión, centro de tortura, donde actuaron los latifundistas o la gente militante de los partidos de la derecha en conjunto con carabineros. Y también estos 50 años a nosotros nos tiene que permitir conocer a esas familias, a las generaciones nuevas, a las generaciones de jóvenes, ir a conversar con esas familias, conocerlos a ellos, pero conocer también el rol que jugaron esos dirigentes campesinos, esas familias campesinas que sufrieron la violencia, la agresividad, y producto de la mentira. Ahí uno ve que... ¿Cuál fue la mentira que quisieron correr por el país? Era que los campesinos tenían armas. Y ellos llegaron, las fuerzas represivas, llegaron a interrumpir la familia en busca de armas. Y armas que jamás encontraron, que nunca tenían. Aquí en Paine hay una compañera que en el programa La Mira le hicieron una entrevista hace años y ella relata cuando llegan las fuerzas represivas a buscar a su padre, y ella dice que lo que había en la casa era un caballo, era una vaca, era arado, eran herramientas, y reflexiona y dice, ¿qué daño le podría provocar un campesino
que solo trabajaba la tierra. Eso, yo me quedo hasta por aquí, y con esa frase maravillosa yo creo que nosotros hoy día tenemos que combatir duramente la mentira, combatir duramente los fake news, porque producto de esa mentira se llega a vengar y a asesinar a tantos compañeros y compañeras en el campo. Muchas gracias. Gracias, compañero Osvaldo. Bueno, con respecto a lo mismo y lo que acaba de señalar el compañero, no solo son 50 años del golpe, sino que son 50 años de injusticia, 50 años de impunidad, 50 años de retroceso social, político, económico. Bueno, con estas palabras y reflexión queremos dejar con ustedes a el compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el compañero David Acuña. Muchas gracias, compañera. Qué buen espacio de poder reflexionar hoy día en el marco de los 50 años, pero también en el marco de los 53 años de la victoria del presidente Allende. Lo conmemorábamos hace un par de días atrás, pero el día 4 de septiembre tiene de dulce y de agraz, ya pasa a ser parte de la historia. Lamentablemente, un proceso truncado, un proceso de cambios que nosotros creíamos que iba a ser bueno, este proceso constituyente, pero que ayer, este 4 de septiembre nuevamente, el Partido Republicano se encarga de aprobar cosas tan macabras como privatizar todos los bienes de uso público, como la participación de los dirigentes sociales y sindicales en política, la prohibición de que nosotros podamos participar en discusiones políticas. Entonces, esos retrocesos, lamentablemente, nos ponen en la encrucijada de qué es lo que vamos a seguir haciendo. Creo que está claro para dónde apunta todo, pero nosotros como Central apuntamos a poder participar de todas las instancias, lo hemos hecho, pero así no se puede continuar. Es lamentable que se privatice todo, se profundice el modelo y pretendan también seguir privatizando la economía. Hernán lo decía, el modelo de la AFP, donde solamente siguen enriqueciendo, y hoy día también cómo el Parlamento sigue protegiendo el bolsillo a los empresarios, no queriendo entregar o no queriendo crear un fondo solidario con el 6%. Entonces, es lamentable lo que hemos ido avanzando, pero esto también nos pone en la perspectiva también de la historia. Y yo hoy día me toca hablar de algo que no viví, pero que sí efectivamente fue bastante trascendental para el mundo de los trabajadores. Es raro, ¿por qué lo digo así? Porque es difícil. El compañero Osvaldo decía y saludaba a los compañeros. Entonces, compañeros que fueron parte de esta construcción, compañeros que estuvieron antes que nosotros y que nos permiten hoy día estar aquí sentados. Porque esto no es gratis que nosotros hoy día estemos aquí sentados, no quiero decir que tenga un costo monetario, pero está amparado también sobre, lamentablemente, cadáveres y muerte y desaparición de muchos compañeros también. Entonces, eso también hay que reconocerlo, reconocer a los que estuvieron antes que nosotros, porque muchos dieron también su vida para que nosotros hoy día podamos seguir discutiendo y podamos seguir buscando de cómo avanzamos y le quebramos la mano también a este modelo neoliberal. La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras fue creada un 25 de febrero de 1953. Esto fue, bueno, tenemos un fundador que fue Clotario Blest, pero también que vino a buscar la unidad también de las organizaciones sindicales. Contar como dato que, bueno, la CUT fue proscrita un 28 de septiembre de 1973, pero que la CUT tuvo personalidad jurídica recién en el año 72. ¿Y por qué tuvo personalidad jurídica? Porque también hubo un acuerdo entre el gobierno del presidente Allende y también la Central Unitaria de Trabajadores, que eso es lo que estaba viendo, les quiero leer algunos detalles pero un poquito más adelante. Entonces, efectivamente la CUT nace, muere, pero el sindicalismo no muere, sigue vivo y combativo. Nos rearticulamos nuevamente el año 88 y hace un par de semanas atrás
cumplimos 70 años desde la CUT, tanto de la CUT única también como la CUT unitaria. Y el 73, ¿por qué fue proscrita? Hay muchas razones, pero ayer hacían en el lanzamiento del libro Araucaria, en la central, uno de los párrafos decía la persecución o una de las principales razones era la destrucción del tejido social. ¿Y cómo destruyeron el tejido social? Destruyendo las organizaciones locales, los partidos políticos y las organizaciones sindicales, sobre todo la CUT. ¿Por qué? Porque los trabajadores organizados éramos peligrosos para el dictador. Por algo se proscribe la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Entonces, efectivamente, la Ranquil también fueron sindicatos que fueron fuertemente golpeados, o confederaciones que fueron fuertemente golpeados. Osvaldo hablaba de 4 o 5 organizaciones. Entonces, efectivamente, por lo general, las organizaciones de trabajadores de la Ranquil fue declarada en el año 78 organización ilegal, ilícita. Las organizaciones de trabajadores del campo. Entonces, efectivamente, es ahí donde tenemos esta importancia. Disculpe que lo cite tanto, Osvaldo, pero hizo una rememoranza histórica muy buena, pero también Hernán del Canto, efectivamente, participamos directamente dentro del gobierno del presidente Salvador Allende, Mireya Baltra, que también fue dirigente de la CUT y la primera mujer en ser ministra del Trabajo, y también el presidente de la Central, que era Luis Figueroa Mazuela, que también fue ministro del Trabajo. Entonces, tuvimos una participación muy importante como trabajadores, y el presidente Allende siempre le hablaba también y ponía muy al principio a los trabajadores. Los cordones industriales, la organización de la clase obrera, lo que les contaba, la Central recién el año 72 fue ya declarada tuvo personalidad jurídica, entonces ya pasamos a ser legales. Muchos años de organización, la cual no necesitábamos un papel para organizarnos, una legalidad, sino que los trabajadores nos organizamos de las maneras más amplias posibles. Entonces, es aquí donde nace este acto de acuerdo también del año 1971. Y me gustaría leer algunas partes porque son muy contingentes. Entonces, este acuerdo, el acta de acuerdo CUT-Gobierno de 1971 al 1972, habla de cosas como la participación de los trabajadores en la área social y mixta con capital estatal mayoritario, la creación de una comisión paritaria CUT o de plan destinada a proponer y promover en práctica un sistema de planificación de la producción y de las inversiones de las empresas del área de propiedad social, con amplia participación de los trabajadores, participar en la Corfo, la legislación del trabajo, establecer una legislación que reemplace los actuales códigos y que responda a las necesidades actuales y las futuras del desarrollo de nuestra sociedad, el reconocimiento legal de la CUT y la legislación sobre los sindicatos únicos nacionales. Entonces, los balnearios populares, donde el compañero hablaba también de la distracción que necesitábamos. La Central tuvo un departamento de cine muy potente, donde lamentablemente se perdió todo. Se perdió todo. Hoy día hay una película muy linda también que habla de los balnearios populares, que es lo único que está rescatado. Entonces, hay distintas instancias donde fue participando la Central y fue participando también en conjunto con el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, está el acta de acuerdo, está el acuerdo de la CUT-UTE de 1969, que nosotros ahora lo rememoramos, y ahí la ministra del Trabajo comentaba que su padre estudió con ese acuerdo, su padre se formó con ese acuerdo. Entonces, efectivamente son cosas que fueron cambiando. Cuando el compañero hablaba de los niños, yo me acordaba de un seminario en que participé, donde un compañero emocionado hablaba del presidente Allende desde la reforma agraria. Y él decía que lo que más agradecía era que pudo tener zapatos. Que pudo tener zapatos. Y se emocionaba al plantear
algo que a lo mejor para hoy en día, puede ser tan simple, pero la pobreza no permitía tener zapatos. Y él decía, gracias al presidente Allende pude tener zapatos, pude tener alimentación, pude tener distintas cosas que los lograron también desarrollar. Por eso es tan importante también estos acuerdos y este camino que se fue llevando en conjunto entre la Central Única de Trabajadores y el gobierno de la Unidad Popular. El presidente Allende en su discurso en México habla de la central, del voto universal, de la única central de una sola organización sindical con voto universal y multipartidista. Los partidos también han sido fundamentales dentro de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, porque los dirigentes sindicales somos actores políticos. Y cuando nosotros hablamos hoy en día a los dirigentes y les decimos esto, nos miran así como raro, y dicen, no, pero... Entonces tenemos que decir ahora, no somos políticos, somos actores políticos, no partidistas, pero tenemos la responsabilidad política de llevar las organizaciones sindicales, de generar las políticas de relaciones laborales, de participar hoy día también en política. Nos lo quieren negar, no lo van a lograr. Pero nosotros somos actores políticos y tenemos el derecho también a militar. Yo soy militante socialista y soy católico. Que me van a cuestionar alguna de las dos cosas, cuestionenme que soy católico, pero no me cuestionen mi militancia. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hacemos estos planteamientos a los compañeros, hoy día nos dicen, no, la despolitización, el individualismo, el aspiracionalismo que ha generado un modelo instaurado a sangre y fuego por más de 50 años, nos ha hecho también ir perdiendo muchas veces la perspectiva desde dónde estamos. Por eso yo parto haciendo el reconocimiento de decir, compañeros, nosotros tenemos mártires. Nosotros también perdimos compañeros y compañeras. Por eso esos nombres tenemos que recordarlos. Pero no solamente nombrarlos y decir, bueno, el compañero, no, la compañera, no, recordarlos con pasión y buscar su legado y plantear este legado que fueron generando hacia adelante, porque se hacen muchas acciones de memoria, pero necesitamos esas acciones de memoria hacerlas carne. Yo, Ana, siempre la Confederación recuerda al compañero Nelson, pero no lo recordó un tiempo, sino que lo mantiene vivo, porque las personas viven y se hacen inmortales cuando uno las sigue recordando, y tenemos que hacer inmortales y seguir inmortalizando a todos nuestros compañeros, porque si nosotros vemos la historia de nuestro país, las armas generalmente se han levantado hacia los trabajadores. La matanza de Santa María, la matanza de La Carne, la masacre de Ranquil. O sea, los trabajadores siempre, el ejército nos ha tratado de mermar, siendo que somos pares, pero siempre nos tratan de mermar. Como lo decía el compañero que estaba sentado, Maquiavelo lo planteaba de alguna manera. Es como ahí nosotros tenemos que seguir profundizando el rol del sindicalismo y pararnos desde esta historia. Porque una de las partes de los acuerdos también del 71 con el gobierno del presidente Salvador Allende hablaba de la implementación de un seguro social, hablaba de la implementación de seguros de salud, hablaba de la implementación de un seguro de cesantía, que con los años lo hemos logrado construir, pero que necesitamos seguir profundizando esos cambios. Al sindicalismo nada se le ha sido regalado, a los trabajadores nada nos han regalado, siempre nos ha costado. Y es ahí donde tenemos que seguir luchando y peleando para seguir avanzando en torno a los deberes, pero por sobre todo los derechos. Los derechos que nosotros tenemos que seguir cultivando. Yo, compañera, me quedaría hasta por ahí porque
sería bueno si hay alguna pregunta para que podamos dialogar también, compañeros, con los compañeros que están presentes acá. Es importante también generar esos espacios. Gracias, compañero. La verdad es que es importante lo que acaba de señalar David también. Si alguien tiene alguna consulta o algún aporte, en realidad en la tarea, cierto, fundamental, que bien lo señalaban los compañeros, han cumplido las y los trabajadores en el gobierno de la Unidad Popular, que tenemos que retomar ese rol fundamental para poder recuperar derechos arrebatados por la dictadura. Uno siempre recuerda, yo me quedo con una frase y eso lo refleja en la práctica, que decía nuestro compañero presidente Salvador Allende, que los trabajadores íbamos a dejar de ser netamente unos asalariados. Una frase que es súper potente, y aquí los compañeros, cuando expresan y cuentan un poco, cierto, de la historia, que tenemos que tener historia, que tenemos que tener memoria, que es importante para poder construir nuevamente, poder retomar esta experiencia que hemos vivido también, es relevante. Así que también cualquiera de ustedes que quiera exponer algo al respecto o alguna consulta, está abierta la palabra. Hola, gracias. Me interesaría saber si hay registros o ustedes tienen datos de qué discusión se daba antes del triunfo de la UP en la interna del movimiento sindical. Si el movimiento sindical veía que podía existir una simbiosis entre el partido político y la clase organizada, o si se veía como o si se visualizaba la importancia de mantener la independencia de clase ante un proceso de transformación político que se avisoraba ante el triunfo de la UP. No sé si se entiende la pregunta. Dale, gracias. ¿Alguien más? ¿Compañeros? ¿No? Bueno, la experiencia nos está indicando en estos días de memoria y de historia que pasan por nuestros ojos los recuerdos y las lecciones y las carencias que hoy día tenemos, ¿no? Que ha sido caracterizado también ahora por las intervenciones de los dos compañeros, ¿no? Como recordaba el compañero Osvaldo, en ese tiempo nos tocó participar en el área rural, en todo este fortalecimiento del mundo campesino, del cual somos también hijos de esa historia. Por recordar algún dato, después del golpe, cuando estábamos en los años últimos meses 73, 74, alguien del área técnica me dijo: ustedes en el sistema de la sindicalización campesina hemos calculado los dineros que usaron. Y me dio esta cifra. Me dijo: ustedes tuvieron $7 millones a lo largo de 5 o 6 años de recaudación, y fue lo que le entregaron a los sindicatos, a las federaciones, a las confederaciones que citaba Osvaldo, y al Fondo de Educación y Extensión Sindical, que era el TFES. Fue una cantidad importante. Y a propósito de lo que él mencionaba, yo agrego lo siguiente. Había un convenio cultural, a propósito del cine y teatro, de la CUT con la UT en ese tiempo, la Universidad Técnica del Estado. Y nosotros, además del convenio con el Mineduc, con el INACAP del Estado, no el INACAP privado, con la Universidad Católica para formar dirigentes de mejor nivel, nos triangulamos con el convenio CUT-UT. Entonces tuvimos un convenio CUT-UT-FES, donde apoyamos particularmente el trabajo del teatro en el campo.
Y posteriormente algunos de los actores que todos conocemos, Jorge Gajardo, otro que estaba, no los recuerdo a todos, que fueron famosos por especialmente las telenovelas, eran jóvenes actores de esa época que pertenecían al convenio CUT-UT, ¿no? Agrego esos dos datos para que se puedan tener en cuenta. Por otro lado, me ha parecido muy interesante lo que nos ha dicho el compañero presidente de la CUT, ¿no? Aprecio enormemente su valoración, ¿no? Especialmente en las luchas del movimiento obrero, ¿no? Bueno, hay anécdotas de esa época. Yo era testigo, por ejemplo, el ministro José Ollarse, que fue el primer ministro del Trabajo del presidente Allende, ex dirigente ferroviario. Cuando se empieza a construir el edificio de la UNTAD, donde estuvimos ayer, en el GAM, ¿no? Conferencia Internacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, muy importante en ese momento para la Unidad Popular y para el gobierno chileno. Entonces, el otro día lo recordábamos en San Bernardo con el compañero Miguel Launer, que estuvo en el área arquitectónica de esta responsabilidad, la que tuvieron los trabajadores, porque el presidente Allende le encarga al ministro Yarse que se preocupe especialmente de que no se pierda un minuto de trabajo en el edificio. Por lo tanto, Ollarse la mitad del tiempo la dedicaba al ministerio y la otra mitad atendía a los requerimientos de los trabajadores, las necesidades que tenía la CUT, los sindicatos de la construcción que estaban laborando ahí en la UNTA, de tal manera que los enfierradores, en fin, los que hacían los distintos trabajos ahí no tuvieran pero ningún problema con respecto a la materia prima que estaban usando y a sus garantías laborales, digamos, ¿no? Eso fue interesante. Y lo otro que me acordaste con lo que señalaba, a mí me tocó trabajar con él fundamentalmente y después con Luis Figueroa, ¿no? Lo conocí mucho. Un dirigente obrero de una capacidad enorme, ¿no? Tanto por su formación política como por su capacidad estratégica para ver la política nacional. Uno aprendía mucho en el trabajo con él y él se admiraba de lo que hacíamos también nosotros con respecto al trabajo campesino, ¿no? Esos son recuerdos interesantes. Y termino agregando lo siguiente. A propósito que el presidente de la CUT ha honrado su participación aquí, recordando también las tragedias del movimiento obrero, ¿no? En sus luchas. Nosotros actualmente, para hablar de lo que pasa ahora, en el norte, en el caso de Tarapacá, estamos tomando también la memoria del trabajo del movimiento obrero del salitre, porque el año 1925 hubo matanzas importantes para reprimir la huelga obrera del salitre de ese año. De allí son conocidos la matanza de La Coruña, la matanza de Marusia, los allanamientos que se hicieron a todos los locales de la Federación Obrera de Chile que conducía la huelga, y yo en particular insisto mucho también en el asalto que hicieron las fuerzas policiales y militares a la Foch del pueblo de Guara, a la Foch de Guara, del cantón de Guara de Salitrero, porque allí no solamente hubo detenidos y heridos, sino que también hubo muertos. En fin, hay todo un periodo. La gente conoce Santa María de Iquique de 1907, que ya conmemoramos su centenario, pero ahora se acerca el centenario de La Coruña, de Marusia, de los asaltos a los locales de la Foch. Así que yo aprovecho de invitar a los compañeros de la CUT, ojalá que pudiéramos conversar en un próximo día, como para ver cómo solemnizamos, cómo recordamos debidamente el centenario de estos otros acontecimientos. Eso, compañero. ¿Sí? Bueno, una pregunta para los dos compañeros, cada uno en su terreno. ¿Ah? Está claro que el mayor auge del movimiento sindical
social en general, se dio en ese periodo, de los 60, 70, y todo lo que se consiguió y el propio triunfo del gobierno popular tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con eso y con otras luchas, digamos. O sea, las luchas estudiantiles, se empata el auge del movimiento obrero, se empata con la reforma universitaria. Entonces, todo eso fue creando las condiciones y el proceso de reforma agraria, que fue muy importante. Y claro, cuando uno mira para atrás, dice cuánto hemos perdido. Entonces, todavía ya han pasado más de 30 años de la recuperación de la democracia, del fin de la dictadura, y estamos lejos, ¿no?, de lo que tuvimos. Estamos lejos de lo que tuvimos. Entonces, la pregunta es ¿cómo piensan ustedes desde la CUT, desde las organizaciones campesinas, dar una lucha para la recuperación de esos derechos perdidos, que es fundamental? O sea, si no avanzamos en organización social, vamos a seguir con el discurso de que el individualismo se está comiendo a la gente y que por tanto es difícil avanzar. Y este estado de situación lo que permite es ver al fascismo hoy día con su rostro más despiadado, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy. Entonces, por ejemplo, la ley de sindicalización campesina permitió que hubieran más de 200.000 campesinos sindicalizados. Hoy día, ¿cuántos serán, Osvaldo? ¿Ah? ¿Cómo recuperamos ese tremendo baluarte, digamos, esa tremenda fuerza, ¿no? En el caso de los trabajadores también, ¿no? O sea, se ha avanzado en el último tiempo, ¿no? Pero, claro, en los 1000 días de la Unidad Popular se estableció de algún modo la negociación ramal, ¿ah? Casi de hecho más que de derecho, ¿no? Y eso hoy día nos pesa, porque hay miles y miles de trabajadores que no están sindicalizados o están en sindicatos tan pequeños que no les da para dar la lucha como corresponde. Entonces, ¿cómo se recuperan o cuál es la estrategia para recuperar esos derechos perdidos? Gracias, compañeros. Le dejo la palabra al compañero Osvaldo. Gracias, compañera. Sí, con la pregunta que hacía el compañero Leonardo de Uruguay. Muchas gracias, compañero, por estar aquí. Muchas gracias. Hay una... nosotros como Ranquil somos parte de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina. Eso nos ha permitido en estos tiempos, no es nuevo también en la relación, el internacionalismo de los trabajadores ha sido siempre interrumpido por los golpes de Estado en nuestra América. La Operación Cóndor no hay que olvidarla, cómo se planifica una acción de terrorismo de Estado contra los trabajadores, contra sus organizaciones. Esto es una reflexión muy particular, pero es algo que uno la puede ver, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay, la organización campesina nace y en algún momento toma un carácter político y tiende a transformarse en un partido político. Es una situación que se da. Nosotros acá en Chile, las organizaciones campesinas, todas, han nacido al alero de un partido político. Pero ahí se da una cuestión que al parecer, acá en Chile somos bastante respetuosos de la autonomía. Juan Pablo milita en un partido, el Partido Socialista,
pero el Partido Socialista no va a la CUT a imponer sus criterios, sus tesis. Claro, y en el caso nuestro, la Confederación Ranquil la constituye o se constituye con dos corrientes en el año 1968. Las organizaciones campesinas que tenía el Partido Socialista y las organizaciones campesinas, Federación Campesina, que tenía el Partido Comunista. Y la organización del Partido Comunista había hecho su experiencia en 1934 de una recuperación de tierra en el Alto Biobío. Y hace una experiencia ahí de un levantamiento armado, pequeño, allá en las frías cordilleras del Alto Biobío. Y ahí se dio una masacre, en un fondo que lleva el nombre de Ranquil. Y cuando convergen las dos corrientes, deciden colocarle en homenaje al levantamiento y a la masacre de campesinos y pehuenches, en 1934, Confederación Ranquil. Y se constituye una fuerza importantísima que, sin despreciar ni desmerecer a las organizaciones que había constituido la democracia cristiana, la Libertad y la Triunfo. Don Óscar, si me equivoco en los nombres, me dice. Y se dan estos debates por la reforma agraria entre los movimientos que se estaban construyendo y que se estaban surgiendo también en esta, al parecer con bastante autonomía de los partidos. Las organizaciones siguen manteniendo su autonomía, en pleno auge. Las organizaciones mantienen sus relaciones internacionales también, con bastante autonomía. Yo creo que eso puede ser una cuestión que nos complique, pero también es una ventaja porque los partidos se han mantenido. Al mantenerse los partidos, las organizaciones, es muy difícil que desaparezcan. Yo hoy día, como presidente de la Ranquil, lo planteé en el aniversario de la Ranquil, es probable que las organizaciones campesinas hoy día estemos pasando por nuestra peor crisis, por la concentración de la propiedad de la tierra, por el trabajo precarizado, por el subcontrato, por la temporalidad, por una serie de cuestiones, pero también por la difícil tarea que le corresponde a la agricultura familiar campesina en un mundo competitivo de competir contra las transnacionales. Si aquí no carecemos de un Estado solidario, carecemos de programas que tengan el carácter de apoyar a la agricultura familiar campesina. Estamos en el mundo salvaje de la competencia. El censo del año 2007 daba cuenta que en 10 años 68.000 familias campesinas habían perdido su tierra en Chile. Del año 97 al 2007, 68.000 familias. Por diversas razones, pero principalmente también por la presión del capital en el campo. Y por lo tanto, yo creo que las organizaciones fueron parte de este proceso. Hay también una intervención del senador Neruda, están documentadas las intervenciones, donde hay por el año 46, estaba en el Parlamento el debate sobre una ley de sindicalización, que había quedado postergada el año 38. Entonces, se fue construyendo este fortalecimiento organizacional, elaborando un proyecto. Entonces, cuando ya se llega a obtener estas dos leyes, ya venía de un debate social, político interesante. Y con la otra pregunta que hace nuestro compañero Martín,
tiene una estrecha relación, pues esta situación que hoy día vivimos, que es muy trágica, nos complica mucho el fortalecimiento organizacional. Yo creo que aquí tienen que tomarse decisiones políticas. Este Estado neoliberal, este Estado capitalista, tiene que buscar, si no somos capaces de tener leyes, de reponer la ley de sindicalización campesina, hay que buscar vías administrativas. Y de acuerdo a las láminas está muy claro. Cuando yo le decía que había 8.500 campesinos capacitados, pasaban por una escuela. O sea, cuando dice el compañero que había 7 millones de dólares, bueno, esos 7 millones de dólares sirvieron. La Confederación Ranquil tuvo 27 escuelas a nivel nacional, 27 escuelas de formación. El joven que salía a capacitarse salía con un ingreso. O sea, él podía volver a su casa con platita en el bolsillo. Fuera del pago de los profesores, de los internados. Y la capacitación, yo siempre reflexiono, y disculpen que me extienda un poco, la capacidad de los pedagogos, de estos jóvenes, porque eran gente, los compañeros que estaban en el gobierno, que estaban cumpliendo la tarea del gobierno revolucionario, eran muy jóvenes, muy jóvenes. La capacidad pedagógica de haber sido extraordinaria para entregar el mensaje, que comprendieran lo que era la reforma agraria, esta gran mayoría de campesinos que eran analfabetos. Y claro, estaba acá en Chile exiliado Paulo Freire, que ayudó con la educación popular, con las láminas. La dictadura persiguió hasta las láminas de educación popular y las hizo desaparecer. Creo que yo hablaba con un grupo de historiadores de la USACH que habían encontrado una lámina por ahí. Entonces, hoy día si no reponemos con fuerza un plan de educación y formación sindical, nos va a costar mucho más. Yo le hago siempre crítica al CENSE y la planteamos como organizaciones campesinas. En todos estos años de CENSE, si uno revisa cuántas becas CENSE han llegado a la organización campesina, al parecer 0. Esa es una injusticia terrible, que hay que repararla. ¿Y por qué necesitamos tanto organización? ¿Por qué necesitamos tanto recuperar organización campesina? Porque estamos viviendo permanentemente la falta de política agraria, la sufre el pueblo pobre, el pueblo trabajador. Alza de las papas, alza de la cebolla. Yo me imagino que hay familias en Chile que todavía no han disfrutado de un asado de cordero como era antes para la Navidad o el Año Nuevo. Porque comprar cordero es un lujo. Y las tragedias que hemos vivido. Se quemó Santa Olga, 1.200 casas, 1.200 familias perdieron su hogar en un incendio forestal. El año pasado, 400.000 hectáreas se quemaron en nuestro país. Una comuna de ahí de la región del Biobío, Santa Juana, casi completa. La provincia de Itata, de la región de Ñuble, el fuego pasó por toda la cordillera de la costa en la región de Ñuble. Y la falta de semilla, la falta de acercar los recursos de riego para la agricultura familiar campesina, la Comisión Nacional de Riego, el grueso del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego se va a la agricultura industrializada de agroexportación. Yo consulté cuando se debatía en el Parlamento cuánto es el porcentaje. Solo el 8% del total del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego va a la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, ante la pregunta que nos hace nuestro compañero, el cómo, aquí hay que hacer grandes esfuerzos para que este Estado, si no somos capaces de transformarlo con una constitución o con leyes, hay que ver la audacia
Hay que buscar audacia de los trabajadores públicos, de los directores de los servicios, para buscar vías administrativas que puedan acercar el Estado al fortalecimiento organizacional, a la capacitación, a la educación, a la concientización de los trabajadores. Y en esto de la concientización, hoy día nosotros carecemos de solidaridad de clase. Carecemos de solidaridad de clase las organizaciones. La cotización en esos tiempos de auge era algo sagrado, podemos decir, sagrado. Los trabajadores no le podían mezquinar la cotización a su organización sindical. Hoy día eso estamos un poquito distanciados. Entonces tenemos grandes tareas que llevar adelante, pero también estas grandes tareas tenemos que colocarlas en ese compromiso con nuestro país, con nuestra patria. A mí me hace mucho sentido la palabra patria, porque la dictadura nos quitó esos símbolos, nos quitó nos arrebató el lenguaje, y ellos se han apropiado de algo que no les pertenece y lo están demostrando aquí en el ex Congreso, en el Consejo Constitucional, cuando ellos están dando paso a la vuelta atrás de privatizar las playas, de privatizar los ríos, de privatizar los espacios públicos. Hay que preguntarle de qué patria hablan ellos. Parece que hablan de la patria de su bolsillo, de los grandes intereses que están hoy día como peones de las transnacionales, del gran capital, y no defendiendo los intereses de nuestra patria. Gracias, compañero. David. Sí, voy a tratar de ser breve. ¿Qué tiempo entiendo? Partidos políticos versus, o sea, no sé, no es versus, pero la participación de los partidos políticos dentro también de la organización sindical. Yo lo relataba, el presidente Allende habla de la central única con esta concentración multipartidista. Hace un par de semanas nos dejó un gran líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y él fue dirigente de la CUT de Valdivia. Fue dirigente CUT. Muchos no sabíamos. De hecho, compañeros de la central no sabían que él había sido dirigente. Entonces, gratamente nos enteramos de eso y lo vimos partir como uno de los nuestros. Entonces, ¿por qué lo quiero graficar ahí? Porque hay una relación estrecha dentro del movimiento de la Unidad Popular con los partidos políticos dentro de la organización sindical. Y Osvaldo lo relataba muy bien. Se juntan los representantes sindicales del Partido Socialista, del Partido Comunista, para poder hacer lo que fueron los grandes movimientos. Entonces, juega un rol. Pero y eso es ahí donde a nosotros nos han quitado eso. Porque cuando yo le planteaba, cuando nosotros hablamos de política, los dirigentes hoy día nos miran raro. Y hay una relación estrecha. Si nosotros los dirigentes sindicales somos actores políticos. Entonces, existe esta relación. Y yo de verdad, claro, no es que nosotros hagamos, por ser militantes, lo que nos dictamina, no tengamos que seguir las líneas al pie de la letra. Nosotros defendemos los intereses de quienes representamos, que son los trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos militancia. Yo por eso decía, soy socialista, soy católico, y no digo de qué equipo soy, porque separa el 90% de la asamblea, que soy de la Chile. Entonces, compañeros, ¿ven? Entonces, claro, cuesta, pero estamos en eso, estamos planteando eso, porque claro que hay que darle un valor a la organización, porque claro que los partidos políticos, como dice Osvaldo, son necesarios. Los partidos políticos son necesarios, porque son organizaciones formales, con responsabilidad. Y las organizaciones sindicales también somos organizaciones formales y con responsabilidad. Y eso es lo que también se ha ido perdiendo y se ha ido destruyendo. Y esto a través también del movimentismo.
hay muchos movimientos que se juntan y dicen, bueno, juntémonos porque queremos que los árboles sean más verdes. Ya, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen de eso? Nosotros somos formales y somos viejos. El sindicalismo es viejo. Entonces, para los jóvenes hoy día es raro participar dentro de una organización sindical. Les cuesta, pero estamos en eso y estamos planteando. Y hoy día cada vez más personas jóvenes se están acercando. Es feo hablar a lo mejor de uno mismo, pero yo creo que hoy día aquí mezclamos juventud con experiencia. O sea, Osvaldo es un gran dirigente histórico del mundo campesino. Yo vengo del comercio y Ana viene del mundo de la minería. Nosotros somos más jóvenes que Osvaldo, sí. Y Ana es más joven que nosotros dos, pero efectivamente estamos generando también cambios generacionales. Y eso cuesta, porque también el sindicalismo también es algo que tiene más agraz que dulce. Entonces es más complejo. Entonces hoy día estamos en eso. ¿Y cómo estamos trabajando para eso? Es algo que lo planteaba también un compañero. Dentro de las demandas está la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es la negociación ramal. Ya nosotros hemos planteado estos últimos 2 años, hemos reactivado esta discusión de la negociación ramal. Pero, ¿por qué? Porque vemos que por ahí va la forma de poder articular ramalmente a las distintas organizaciones o a los distintos sectores. Hoy día en Chile podríamos hablar desde la tasa de sindicalización, que tampoco es tan mala. Tenemos un 22% de sindicalización hoy día en Chile. Eso habla de cerca de 1.250.000 trabajadores afiliados a alguna organización sindical. Pero hay otro problema. El problema no radica ahí. El problema radica en que hay 12.500 sindicatos. Y de esos 12.500 sindicatos, hoy día en Chile existen 4 centrales sindicales. La CUT es la más grande. Y no es que aquí, por decirlo, somos la más grande. De las organizaciones que están en alguna central, la CUT tiene 3.104 organizaciones afiliadas. Y hay 3.800 afiliadas a alguna central. Nosotros tenemos cerca del 90 y algo por ciento. De organizaciones afiliadas a alguna central, el 95% son afiliadas a la CUT. Pero hay cerca de 6.000 o más que no están afiliadas en ninguna parte. Y ese es un gran problema. La atomización sindical. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo vemos la negociación ramal? La vemos como una oportunidad de poder ir juntando las organizaciones sindicales bajo intereses comunes. Bajo intereses comunes. Todavía no voy a terminar. Los compañeros hacen una gran labor con la negociación ramal. Con una negociación ramal hoy día en Chile, que es la negociación del acuerdo marco. Nosotros negociamos como central el incremento del salario mínimo. Negociamos también con la mesa del sector público, la negociación ramal también más grande de Chile, de los trabajadores del Estado. Pero cuando nosotros le preguntamos a alguien, oiga, el salario mínimo, ¿usted cuánto gana? No, yo gano el mínimo. Ay, le subió, sí, pero poco. No hay un valor. Y nosotros tampoco a lo mejor lo destacamos. Y Diego Copero me decía, hay que destacar eso. Claro, pero cuesta. Cuesta hablar desde las mismas organizaciones. Pero hemos ido avanzando. Pero la gente cuesta llegar a la gente. Porque te ven como algo raro, como algo extraño la gente, el común de la gente. De hecho, los mismos dirigentes sindicales a veces no valoran los avances de las organizaciones sindicales de nivel superior. Entonces ahí es donde tenemos un desafío. Por eso vemos en la negociación ramal como un buen puente. Porque han tenido éxito. Entonces es ahí y retomar algo que existió en Chile. De manera, el compañero lo dijo muy, muy bien. No de manera formal, no escrito en una ley, sino que por mutuo propio. Bueno, nosotros vamos a empezar a lo mismo, porque también somos muy legalistas en Chile. O si no está escrito en una ley o en un papel, no sirve. Entonces también tenemos que cambiar, generar esos cambios culturales. Porque son cambios culturales necesarios que tenemos que ir avanzando. Entonces, estamos avanzando, estamos buscando y estamos planteando de recuperar efectivamente los derechos perdidos. Y hemos avanzado, pero cuesta y nos queda mucho más por avanzar. Hay una normativa que para nosotros fue fundamental, que
es la rebaja de la jornada. Y si nosotros vamos a una asamblea sindical, el 50% está a favor y el 50% está en contra. Bueno, encontrémonos lo que tengamos que encontrarnos. Pero nosotros en 40 horas defendimos algo que era fundamental para nosotros, la titularidad sindical en la negociación de la flexibilidad. Donde hay un sindicato, si hay flexibilidad, tiene que ser de la mano con la organización sindical. Y si la organización sindical no está de acuerdo en flexibilidad, no hay flexibilidad. Es un gran logro, es un logro chiquitito, pero es un logro y lo colocamos. Y está ahí, y es una herramienta para la organización sindical. Nosotros queremos fomentar que haya más organización sindical, pero también no 12.000 sindicatos más, sino que se vaya concentrando también el poder sindical. Porque yo los invito a ir a un supermercado hoy día y preguntar en qué sindicato está. Le voy a decir, estoy en el 1, en el 2 o en el 3. Porque en los supermercados hay hasta 3 sindicatos, en algunos hay hasta 4. Pero hay 3 organizaciones sindicales. Y es así como nos han ido también debilitando. Si las relaciones laborales de las empresas dicen, no, mira, sabes que esto está medio, no sé, ármate un sindicato. Claro, divide para gobernar. Entonces, efectivamente, es ahí donde nosotros hemos visto que esta atomización sindical nos ha ido debilitando. Necesitamos ir formándolo. ¿Cómo nos juntamos? Negociación ramal. ¿Cómo avanzamos? Negociación sectorial. ¿Cómo avanzamos? Con la unidad. Pero no solamente con la unidad, sino que con la cohesión de los trabajadores y trabajadoras. Porque unidos podemos estar todos, pero nos falta la cohesión. Y la cohesión es la que efectivamente necesitamos. Y creemos que ese es el camino. Ese es el camino para avanzar. Compañera. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. Nosotros, las y los trabajadores, reivindicamos el legado y la importancia de del gobierno de nuestro compañero Salvador Allende. Hoy día aquí claramente lo decían los compañeros. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, que son legados importantes, no solamente para los trabajadores, sino que para el pueblo en general. Tener los derechos que los compañeros acaban de señalar, la negociación colectiva efectiva, la negociación ramal, derechos en la salud, en la educación, la vivienda, son temas que son importantes, que tenemos que recuperar, y eso los compañeros muy bien lo han mencionado en este panel. Agradecerle al compañero Osvaldo, al compañero David, a todos los que están acá y a los que nos siguen también por las plataformas. Tenemos tremendos desafíos que tenemos que enfrentar, y eso lo vamos a enfrentar con unidad, con conciencia de clase, que tenemos intacta la esperanza, y así vamos a construir efectivamente un futuro distinto para las nuevas generaciones que vienen. También queremos agradecer al ICAL, ¿cierto?, por este seminario del proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambios, aprendizajes y desafíos. El módulo 3, que era la clase obrera, el rol de la CUT y el gobierno de la Unidad Popular. Muchas gracias a todos y todas.